nunca falha. É ou não é que diz-te toda a verdade? É que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não tira onde não é. Bienvenidos a bordo de una jornada electoral, de una ruta electoral, tanto en la Argentina como en España, con un punto en común las dos elecciones: el fracaso de los encuestadores, tanto en España como en Córdoba. En Córdoba todavía tenemos que esperar por el escrutinio definitivo, pero aparentemente ya está descontado que no habría ganado el candidato de Cambiemos, el señor de Loredo, y sí venció el candidato del señor Yarlora, que se llama Pasarini. Esta novedad hay que observarla desde el punto de vista de los encuestadores. Los encuestadores decían que iba a ganar de Loredo y aparentemente de Loredo no gana, y esto significa un golpe, un sopapo para Horacio Rodríguez Larreta, inclusive para todo el Cambiemos, porque tenía mucha confianza en poder sumar una adhesión ahí. Y sobre todo era importante por la interna de Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich. En el caso de España, que era la revisión de todo el gobierno español, las encuestas sostenían que el Partido Popular iba a vencer cómodamente al socialismo reinante. Bueno, no ocurrió, ocurre que sí gana, pero no logra cambiar al gobierno. No tiene suficiente fuerza legislativa para poderlo cambiar al presidente Sánchez. Hay que mencionar acá un dato interesantísimo en todo esto. El gran ganador desde la Argentina de todo este proceso es Alberto Fernández, porque al personaje Sánchez, muy cuestionado en España, cuestionado por la tasa de inflación, igual que en la Argentina, cuestionado por cuestiones de tipo judiciales, algo parecido a la Argentina, cuestionado por una debilidad intrínseca en el manejo del gobierno, por debilidades personales del propio Fernández y además por la participación legislativa ahora de los terroristas que mataron gente y que los habilitan para ser miembros del Congreso. Toda esta suma de episodios parecía convertir a la oposición en seguro triunfador del proceso electoral de España. Sin embargo, los resultados son otros. Y Sánchez va a seguir siendo el presidente de España y el socialismo va a seguir siendo gobierno en España. Habrá que esperar después los resultados de Córdoba, Argentina, porque allí también se dirimía una situación particular. Era esa interna entre Patricia y Horacio, en la cual Horacio estaba convencido que se iba a reforzar él como candidato en la interna dentro de Cambiemos por tener el apoyo de Loredo. Bueno, Loredo no lo puede apoyar. De cualquier modo, la elección en Córdoba es una elección muy particular, porque como ustedes saben, tanto Rodríguez Larreta como Schiaretti, que en realidad el ganador de hoy, Pasarini, lo mismo que Yarlora, son hombres de Schiaretti, ya dijeron que más adelante, en poco tiempo, se van a fusionar. En consecuencia, esta era una, digamos, competencia por cuestiones de tipo personales para ubicar gente de una u otra fracción. Pero juntos parece que van a terminar siempre en Córdoba, en una mayoría abrumadora. Fracasó también hasta el propio Macri, que hizo un video a favor de Loredo y que tampoco tuvo efecto. Cuando Macri normalmente, me estoy refiriendo a Mauricio Macri, tenía un apoyo realmente sorprendente en la provincia de Córdoba. Paramos aquí para hacer un anuncio. En este programa vamos a dar los términos en los cuales a partir de hoy se va a conocer el acuerdo
entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Lo vamos a pasar en un ratito, pero confirmamos algo que ya vinimos anunciando hace mucho tiempo. Se van a recargar los impuestos a las importaciones en un orden del 25%. ¿Qué significa eso? Significa una devaluación. Pero sobre eso vamos a hablar después. Y la lista, la cantidad de medidas se las vamos a contar también después. Lo importante acá es que finalmente llegaron a un acuerdo, necesitaban un entendimiento. Hoy a la mañana sacaron un comunicado conjunto diciendo que estaban medianamente de acuerdo en los términos generales, pero no se conocía la letra chica del acuerdo. Se lo vamos a dar hoy acá, y lo importante de esto es que el señor Massa va a tener que viajar a Estados Unidos a firmar el acuerdo, y sobre eso vamos a dar algún detalle también. Antes vamos a presentar al volardo de la semana. Antes groseramente planteábamos el boludo de la semana. En este caso es el volardo de la semana, y que es el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, el señor Felipe de Miguel, que a raíz de esta fotografía que están viendo ustedes, con los volardos que están en algunas de las calles o en las veredas de Buenos Aires, las han decidido pintar de este color verde. Es una idea que realmente nadie la pudo explicar del todo, pero lo más singular, lo que explica la nueva coloración de estos volardos, es que no va a durar. Y es la aclaración del propio Miguel diciendo que no nos preocupemos, que solo es por las épocas de las vacaciones de invierno. La pregunta obvia que se pueden hacer ustedes o que me puedo hacer yo es, ¿realmente tiene sentido gastar plata en pintar estos volardos nada más que por 15 o 20 días? ¿Y cuál es el sentido de eso? Bueno, lo dejamos ahí y no le vamos a pedir más explicaciones, porque con esas son suficientes. Volvamos al Fondo Monetario Internacional. Tanto el fondo como Sergio Massa venían insistiendo en que iban a llegar finalmente a un entendimiento, un acuerdo. La base del entendimiento y del acuerdo para el Fondo Monetario es: primero tengo que cobrar yo. Esto es, te voy a dar la plata y al mismo tiempo te la voy a sacar, porque son los vencimientos que vos me tenés que pagar a mí. O sea, te la presto por un ratito y te la saco enseguida. Pero al margen de esto, habrá que saber cuál es la posibilidad de que el fondo le entregue fondos frescos a la Argentina. Lo que está claro es que le está haciendo superar en esta crisis que tiene financiera y económica el gobierno, esta etapa de angustia, de asfixia. El dólar había trepado, el dólar blue, el libre, había trepado a 528, la situación era más que nerviosa para Massa y para todo el gobierno, y el fondo en última instancia le ha dado una ayuda. Con este comunicado general que se conoció hoy al mediodía, y con las medidas en particular que el gobierno argentino se va a comprometer a cumplir a partir de la firma del documento seguramente esta semana. Les insisto, las medidas que va a tomar el gobierno para satisfacer al fondo, bueno, esas medidas para satisfacer al fondo se las vamos a dar acá, y en términos generales tienen, como se dice algunos de los economistas críticos, esconde una devaluación. Y acá, al esconder una devaluación, viene un problema mayor que tuvo Massa, y que quiero que el director me recuerde una canción, o nos recuerde a todos, una canción del famoso cantante cordobés Rodrigo. Si la puede pasar ya, porque la teníamos ahí en la pista para escuchar. Director. No le digo a mi mujer, ella no la quiero más. De otro copa, su lugar es sin ti vivir, no puedo. Como le digo
suficiente, director. Muchas gracias. No la vamos a escuchar toda, pero acá el problema es cómo le explico a mi mujer. En realidad es cómo le explica Sergio Massa a Cristina, porque Cristina dijo que no quería devaluar. Y acá hay una devaluación, encubierta, no cubierta, como quieran, hay una devaluación. Y esa devaluación va a significar, en alguna medida, inflación. Va a ajustar los términos de la economía argentina, pero va a producir lo que Cristina no quería. Lo que no quería Cristina, lo que no quería la Cámpora, lo que no quería Máximo Kirchner. Y esto es cómo le explica a la mujer Sergio Massa este acuerdo con el fondo. Seguramente le va a decir, mira, hicimos todo lo posible, pero no resistimos más la crisis, por lo tanto tenemos que hacer esta devaluación a través del sistema de las importaciones y simultáneamente producir algún ajuste con la elevación de determinados impuestos. Detalle que se los vamos a dar después. Quiero contarles que en este programa hoy vamos a tener una presencia significativa, porque hay que entender el proceso político que dentro de 3 semanas empieza en forma, yo diría, casi brutal en la Argentina. Con las PASO, las primarias, unas primarias que en última instancia no sabemos si no van a ser quizá la primera vuelta de la elección en la Argentina, donde va a quedar eliminado uno de los dos, Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, y donde Sergio Massa y Javier Milei van a necesitar contar bien los votos, porque si no tienen una respuesta afirmativa y sólida a sus candidaturas, esto se va a complicar mucho para ellos. Al respecto, quiero recordarles con el tema de la devaluación, que ya una vez Cristina tuvo que devaluar, que lo hizo devaluar Kicillof, y que fue quizá el comienzo de una declinación económica para la Argentina y para el gobierno de Cristina, del cual no pudo salir nunca más. Por esa razón, Cristina estaba tan en contra de que se devaluara. Bueno, han encontrado acá un atajo, pero es una devaluación al fin lo que estamos teniendo. Vamos a una foto de Cristina y a una foto del ex ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni. ¿Por qué estoy poniendo esta foto y le pido que vean ustedes a este ex ministro de la Corte? Porque él es una de las personas que más alimenta a Cristina en materia jurídica. Es quizá una de las figuras más representativas del sector judicial que está cerca de Cristina. Y este hombre, que debe haber sido y debe ser el ministro más viajero de la Corte Suprema en casi toda la historia de las Cortes Supremas de la Argentina, y esto no es una crítica, sino viajando, como todo el mundo sabe, se aprende, y en consecuencia esto habrá nutrido la formación de Zaffaroni. Este señor acaba de salir a pedir que se indulte a Cristina Fernández de Kirchner. Luego de lo que dijo Zaffaroni, se anotaron varios obedientes de la cofradía kirchnerista para decir lo mismo. Es necesario que Cristina Fernández de Kirchner sea indultada por todas las denuncias, cargos y condenas que tiene, porque en realidad el indulto es para las condenas. Pero acá hay una curiosidad en todo esto. Como ustedes saben, para Cristina, Alberto Fernández es lo peor del mundo. Para el kirchnerismo, para el cristinismo, Alberto Fernández es un truán, un traidor, un mequetrefe. Se nos acaba el diccionario con todas las imputaciones degradantes que tiene Cristina y sus súbditos y sus súbditos no, sus simpatizantes en consideración a Alberto Fernández. Pero curiosamente, a Alberto Fernández le van a tener que pedir que la indulte a Cristina. Y Alberto Fernández ya hace mucho tiempo dijo que él no la iba a indultar, que no iba a indultar a nadie. Entramos en un capítulo muy particular, en la presión del cristinismo para que Alberto Fernández, esa persona que desprecian
y que odian les termine haciendo un gran favor a la actual vicepresidenta de la Argentina. A menos, lo cual también puede ser posible, que Cristina Fernández de Kirchner en cualquier momento saque un tuit o hable públicamente y diga que ella no quiere ser indultada. Punto acá para pasar a otro capítulo que tiene que ver con las campañas que estamos viviendo, las campañas políticas que está viviendo la Argentina. Son campañas verdaderamente sencillas, mucha pegatina, mucho cartel, los spots televisivos, casi todo mediocre, nada queda en la memoria de lo que está ocurriendo, con algunas características. Por ejemplo, dentro de la campaña de Sergio Massa, donde la está haciendo la campaña no el mismo Massa, sino la Cámpora, a través de Guado de Pedro como jefe, están descubriendo, digamos, situaciones anómalas, determinadas fallas, problemas, desorden, desprolijidad. Quizá porque no saben hacer una campaña, o quizá porque hay otros factores que determinan las dificultades para la campaña de Sergio Massa. Por ejemplo, los intendentes no parecen demasiado convencidos en que Sergio Massa los arrastre como candidato presidencial. Y voy a citar un ejemplo. El ejemplo es el intendente de Pilar, el señor Achával, el hombre que deviene del juego, por lo menos por parte de su familia. Si ustedes recorren la Panamericana, debe haber aproximadamente entre 20 y 30 gigantografías de Achával, hablando de él, de su rostro, de su figura, de su gobierno, y pidiendo que lo voten. Ninguna de esas gigantografías lo incluye a Sergio Massa. No es un detalle menor, y en realidad es una devolución de favores que alguien le ha hecho también al propio Massa, porque en algún momento, en la época de las elecciones testimoniales, cuando Néstor Kirchner encabezó, trató de montar ese sistema, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa y su mujer, que integraba Sergio Massa como jefe de gabinete del gobierno, se independizaron de la campaña y ponían carteles en Tigre nada más que de Malena Galmarini y se olvidaban de que existía Néstor Kirchner. Pequeño detalle. Este problema de desorden también tiene una relación particular con la actitud de los intendentes. No solo está relacionada quizá a una falta de confianza en la jefatura, sino también y en particular a que no les interesa compartir ningún tipo de actividad con la rama que compite contra Massa, que es la de Grabois. La de Grabois, que en alguna medida representa a la Cámpora en términos objetivos. Los intendentes no quieren saber nada, salvo algunos, no quieren saber nada de lo que ocurre con esta campaña, esta interna que Grabois tiene con Massa. Y Grabois para este asunto es todo un dilema, porque si bien puede acercar e impedir que la izquierda peronista se vaya a otro lugar y la contenga, también es cierto que su participación en el núcleo de Massa va a restar voluntades porque le van a tener algún tipo de, no digo temor, pero algún tipo de suspicacia sobre lo que puede hacer ese sector dentro de una eventual administración de Massa. Habrá que ver con bastante cuidado este detalle y también la curiosidad de cómo Grabois, que ha dicho barbaridades de Sergio Massa, imputaciones terribles para cualquier ser humano y en particular para alguien que quiere ser candidato a presidente, en la primera vuelta o en la segunda vuelta le saquen la foto votando por Massa. Detengo acá
esta especie de editorial para avisarles que tenemos en este programa una entrevista con Rosendo Fraga, quizá una de las personas que no ha aparecido tan públicamente en los últimos tiempos, pero seguramente el politicólogo más interesante que hay en la Argentina para analizar todo este proceso particular que tenemos hoy en la Argentina. Al mismo tiempo, vamos a tener un diálogo también bastante importante con mi querido Javier García a propósito de cuáles son los distritos claves por los cuales se están matando en algunos sectores políticos, sea en provincias o en intendencias, y cuáles son las razones por las cuales se han vuelto tan importantes para ello. Por lo tanto, les voy a pedir al director que me ponga acá en la lista para empezar la conversación con Rosendo Fraga, capítulo que vamos a ver apenas enseguida, para después contarles cuáles son las medidas que el gobierno argentino ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Rosendo, ¿cómo estás? Bien, espero alguna definición tuya en materia política. Por ejemplo, vos siempre hablaste del declive del kirchnerismo. Ahora que tenemos ya las PASO son inminentes, ¿este es un escalón más hacia abajo del kirchnerismo o la posibilidad de que revierta su curso? No, en política todo es posible. Yo siempre he dicho, nunca hay que subestimar a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué es lo que veo? Creo que el kirchnerismo no es la fuerza que era en el pasado, pero sigue siendo protagonismo importante en la política argentina y dentro del peronismo, ¿no es cierto? Inclusive con fenómenos nuevos que aparecen, como el de Grabois, ¿no es cierto?, que en última instancia es una versión del kirchnerismo. Hoy parece el kirchnerismo con muy pocas posibilidades de retener el poder, pero el protagonismo político es un espacio que va a ocupar. La pregunta que uno se hace es, bueno, en Santa Fe les ha ido más o menos mal, en Córdoba les ha ido pésimo, en San Juan salió tercero el hermano del candidato peronista. Ese ciclo de decadencia, ¿cómo lo puede reparar Sergio Massa, la candidatura de Massa? Mira, yo creo que es un poco prematuro, ¿no es cierto? Yo te diría que, primero, Santa Fe es un distrito muy interesante porque yo diría, hay transparencia con lo que sucedió, pero no hay visibilidad. Vos fíjate, Bullrich fue derrotada por Larreta, sí, pero sin embargo Bullrich ganó la Intendencia de Rosario, la Intendencia de Santa Fe y la Intendencia de Ras Bailas, los tres principales municipios de la provincia. Entonces es otra visión de una realidad. Uno toma el peronismo, bueno, sí, el fenómeno particular, pero Grabois sacó 1 cada 5 votos en Rosario, es decir, 1 cada 5 rosarinos votó por Grabois, y ahí aparece otro dato. Cuidado, Grabois está resultando una herramienta eficaz del peronismo para retener sectores, digamos, de izquierda. Y vos sabés una cosa, el Santa Fe ha sido, en realidad, el primer éxito de Milei en el interior del país. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Cuánto suma? 16%. Pero ¿qué pasa? 13 puntos son de la Liga Granata, del Partido Libertad y Dignidad, que hizo campaña contra la casta política, pero que no cerró formalmente con Milei. Y otro partido libertario, 3 puntos, que tampoco cerró formalmente con Milei. Ahora, Milei, su discurso fue votado por el 16% en la provincia. Entonces, todo esto, yo diría, bastante prematuro todavía, ¿no es cierto? Yo creo que el peronismo probablemente obtenga más de lo que parece. Ahora, vos hiciste un comentario sobre esta especie de pequeño fenómeno de Grabois, pero uno tiene la impresión que a medida que vaya avanzando hacia las elecciones generales, ese tipo de fenómeno va a ser subsumido por el voto útil. No, el voto útil
está dejando de funcionar en todo el mundo. El voto útil, ¿no es cierto? El voto útil no funciona como antes en todas partes. En nuestro país lo vemos, el voto por Milei es útil, no útil. Bueno, hay gente que lo va a votar. Si Milei no obtiene un buen resultado electoral, no va a ser culpa de la gente, va a ser culpa de su incapacidad organizativa. Vos estás planteando que hacia un eventual balotaje, ¿cómo se van a caracterizar las fuerzas? Milei obviamente no va a ir con el peronismo, ¿o sí? Yo creo que no. Con el peronismo no. Yo supongo que Milei, ¿no es cierto? Si es tercera fuerza, no va a ir con nadie. Pero creo que van a ser más de sus votantes los que van a ir juntos que los que van a ir al peronismo. Me parece, en principio, ¿no es cierto? Milei es una figura que no se ha derrumbado, pero sigue sin tener capacidad organizativa. Y eso en las urnas al final pesa. Te citaste a vos mismo en que muchas veces dijiste no hay que menospreciar la capacidad política de Cristina. En este caso, Cristina le suma a Massa y en oposición, Mauricio Macri, ¿le suma a alguno de los dos candidatos de Cambiemos? Mira, empecemos por Cristina. Acuérdate, el día 25 de mayo, Cristina dijo, tenemos que llegar a la segunda vuelta. Bueno, ese objetivo, a mi juicio, ya se obtuvo. El peronismo con la fórmula de Massa-Rossi hoy llegaría a la segunda vuelta. ¿No es cierto? Lo que parecía que estaba en crisis, hoy no está en crisis. Macri. Yo creo que Macri perdió el papel realmente de elector, y lo estamos viendo, una puja que se resuelve por sí misma, donde la influencia de Macri se ha diluido, se ha licuado en este panorama. Entonces, yo creo que Macri hoy es poco lo que aporta, pero que lo vea Macri enfocado en un solo punto. La ciudad de ¿Cuál es? La ciudad de Buenos Aires. Ajá. Que su primo gane la jefatura de gobierno. La impresión que uno tiene de todas estas especies de contingencias y enfrentamientos es que gran parte del radicalismo está con Rodríguez Larreta enfrentando a Patricia Bullrich y al propio Macri. Sí, yo creo exactamente así. Es decir, yo creo que la alianza fáctica de Larreta con el radicalismo se va profundizando. Y el distrito y ciudad de Buenos Aires es un ejemplo muy claro de ello. Yo creo que en Ciudad de Buenos Aires cada vez hay más elementos de Larreta que están pasando a, ¿no es cierto?, a Lustó. O sea que es Lustó y Rodríguez Larreta contra Macri, contra los dos Macri. Sí, yo lo veo exactamente así. Bien, esto no ha terminado. Vamos a volver después de un corte con la segunda parte de la charla con Fraga, pero antes de volver a la charla con Fraga, después del corte, les voy a contar cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno en su acuerdo, en su pacto con el Fondo Monetario Internacional. Y cuáles son las derivaciones, porque hay mucha gente que no se va a poner contenta. Por ejemplo, algunos de la industria, algunos del campo. Pero eso se los cuento después del corte. Bien, antes de continuar esta conversación, este diálogo con Rosendo Fraga, me comprometí a decirles en términos generales cuáles son las medidas a las cuales se compromete la Argentina. Tengo acá el secreto, digamos, de las medidas. Algunas son un poco técnicas. Está el tema de la simplificación cambiaria, por ejemplo, que va a equiparar el tipo de cambio dólar solidario y el dólar tarjeta, manteniendo el dólar Qatar para consumos superiores a los $300 mensuales.
digamos que no sé si esta es una medida tan sustancial, pero de cualquier modo es una simplificación. Está el impuesto país para servicios. Se generaliza el impuesto país al 25% para todos los servicios, excepto fletes, salud, educación y recitales, que ya paga el 30%. Los que van a percibir este incremento van a ser los bancos, que son los que acceden al dólar MCL. No se aplica, importante detalle, este criterio impositivo o tributario a aquellos que paguen con dólares propios. Se generaliza el impuesto país al 7,5% para todos los bienes, excepto medicamentos y material para combatir el fuego, combustibles, suntuarios, lubricantes, bienes vinculados a la generación de energía y vinculados otros a la canasta alimentaria. Esos seguirán sin pagar el impuesto país. Tampoco, bueno, ya acá hay detalles sobre todo el tema de lo que afecta a las importaciones temporales, también a las economías regionales. Todo este detalle se lo van a pasar dentro de un rato, una vez que concluya el programa, la nómina completa de medidas en el programa de nuestros amigos Sebastián Dumont y Gustavo Mura, perdón. En principio, de una lectura rápida de lo que uno pudo ver de esto y con algún asesoramiento técnico de alguien, acá lo que ha logrado Massa es atenuar la embestida, los pedidos del Fondo Monetario para hacer un acuerdo limitado. Limitado fundamentalmente porque lo que quiere el fondo es cobrar los vencimientos. Y esto es lo que va a lograr. Le va a dar a la Argentina lo que ellos necesitan cobrar. Y acá hay un dato interesante o que conviene valorar, es que si se mantiene esta sequía de ingreso de dólares al país, todo lo que va a entrar se va a ir en pagos al Fondo Monetario Internacional. Esto es, todo lo que nos dé el fondo son fondos para el repago de la deuda de ellos. No se puede soñar con grandes fondos frescos, no se puede hablar más de todo el tema de los 4.000 o 2.000 millones de dólares de libre disponibilidad, pero también habrá que reconocer que en apariencia el ajuste no va a ser tan intenso como se imaginaba o como se pronosticaba. El hecho del impuesto que afecta al país con el 7,5%, sobre todo a la gran parte de importación de bienes, va a provocar algunos disgustos. La protesta del campo seguramente, la protesta de la industria, porque encarece las importaciones, pero no favorece las exportaciones. Solo las exportaciones tienen un beneficio las economías regionales, porque van a tener un tipo de cambio, una mejora en su tipo de cambio. Otro dato, no hay dólar soja. En fin, les insisto, esta es la base del acuerdo que tiene en materia de paquete fiscal la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, que se anunció esta tarde y que posiblemente se firme el próximo miércoles o jueves si viaja Sergio Massa a Washington. Volvemos, porque en este programa todavía quedan muchas informaciones pendientes, pero estas que nos pareció imprescindible dar ahora, con la segunda parte de la entrevista con Rosendo Fraga. Ahora, en la elección tanto del Chaco como de Santa Fe, parece que hubiera habido una suerte de prescindencia de voto peronista, o que algún voto peronista se dirigió hacia otros sectores.
Eso no se va a repetir en el futuro, sobre todo en la elección general, me parece. ¿Ahí hay una recomposición? Mira, yo digo lo siguiente, sí. ¿Cuál es la inflación mensual? Anual, digo, 110, 120. Sí. ¿Cuál es? El PBI está cayendo. ¿Cuál es el nivel de pobreza? 45, cuando lleguemos a octubre, va a ser por encima de eso, ¿no es cierto? Ahora, es decir, un partido de gobierno con ese resultado económico debería estar sacando cuánto. Bueno, yo te lo siento, la fórmula del peronismo le ha dado una capacidad competitiva que hace un mes y medio no tenía. El triunfo probable es el de Juntos, pero el peronismo se proyecta para una segunda vuelta y puede ser derrotado, será derrotado, pero va a quedar con un caudal político importante. O sea que vos considerás como una suerte de jugada maestra eso de haber borrado a Guado de Pedro e incorporarlo a Massa. Incorporar a Massa y Grabois. Vos fíjate que hubo un esfuerzo ostensible porque Scioli no compitiera. Se logró. No hubo el mismo esfuerzo con Grabois. ¿No es cierto? Es decir, el peronismo va con un candidato de centro-derecha como Massa, y a su vez con un componente que capta votos de la izquierda peronista, ¿no es cierto?, que Grabois. Y se ha armado una fórmula que, a mi juicio, permite al peronismo recomponer su coalición interna. Ahora, ¿qué tipo de peronismo encarna Massa? ¿El que va a acordar con el Fondo Monetario probablemente, más allá de las dilaciones que tiene todos los días, o el que representa esa especie de sujeto extraño que dice que, bueno, vamos para pagar, pero para irnos para siempre del fondo? Pero, a ver, ¿qué es el peronismo? Perón, una de las tantas frases como líder político que ponía hace medio siglo, ¿no es cierto? La decía, cuando usted en política tiene que doblar a la derecha, ponga el guiño a la izquierda. Bueno, el peronismo es eso. Hoy lo que está pasando con lo que vos planteás es exactamente casi la esencia del peronismo como existir político. La ideología es secundaria y eso lo estamos viendo hoy. La alianza de Massa con Cristina, Grabois en el peronismo. Vos fíjate que, es decir, los movimientos sociales más importantes van todos con Massa. Grabois, el movimiento Grabois dice que no, porque Grabois dice que Massa es un sinvergüenza, un contrabandista, un inmoral. Pero él dice que si pierde vota por Massa, que no se va. Lo que importa es eso. O sea que en ese aspecto es más amoral que el propio Massa. Yo digo, te lo dije en estos términos, cinismo, más que amoralidad, cinismo. Ahora, esta forma hipócrita, ¿cómo funciona con la política exterior? Porque me parece que en materia de política exterior, del convenio con el fondo, las situaciones son mucho más polarizadas, o estás en un lado o estás en el otro. Si vos acordás con el fondo, estás acordando porque te ayuda a los Estados Unidos, y da la impresión que todo eso no representa a una fracción importante de lo que acompaña a Massa, que serían los Cámpora, los Grabois, etcétera. A ver, mira, la renegociación de Argentina con el fondo ha caído en el conflicto geopolítico global. Y esto no es grandilocuencia, porque se está librando en un ámbito donde la Argentina es importante. La Argentina debe 40.000 millones de dólares al Fondo Monetario, es el acreedor más importante del mundo por lejos. El que viene después es Egipto con 19, ¿no es cierto? Y por primera vez en este tema, no solamente pasa por Washington, ahora pasa también por Beijing. Esto es nuevo para la Argentina y esta negociación de Argentina, donde China actúa como un prestamista que permite posponer el default, ¿no es cierto? Es un tema muy particular desde otro punto de vista. ¿Pero eso va a ocurrir? Ya ocurrió. Bueno, pero digamos,
no en el tema significativo que necesita la Argentina. No, yo te diría que China lo ha ofrecido hasta diciembre, los pagos que hacen falta. Sí. El problema Bueno, es que... digamos que fueron declaraciones controversiales, porque uno dijo que apoyaba y después los otros dijeron que eso no era oficial. Para China, hacerse cargo de la deuda que restan de Argentina con el fondo, financiarla, ¿no es cierto? Bueno, que Sí. pasar una parte, algunos miles de los 19.000 de reservas que tenemos en yuanes, ¿no es cierto? Es una victoria relevante en este tema. La conversación vía Zoom hace 2 semanas y media de Massa con su par egipcio, que la segunda es Sí. el segundo, y bueno, ¿qué es lo que te digo? Que aún en este juego de la deuda, me parece que la matriz peronista se está manifestando. Ahora, esa matriz peronista implica entonces la formación de una especie de liga de deudores, porque podés incluir a Pakistán, podés incluir a un país en guerra como Ucrania también. Bueno, a ver, yo creo que conjetura es esto, ¿no? Que lo que está haciendo Massa es amenazar con eso para obtener una flexibilización por parte de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y me parece que ese es el punto dentro de esto, ¿no es cierto? Bueno, esperemos que la tasa de interés que nos aplique China sea más barata que la del fondo, ¿no? Creo que eso se va a saber dentro de varios años, no necesariamente hoy. Bueno, Rosendo, te agradezco la participación en el programa y nos volvemos a ver. Muy gentil. Bueno, muchas gracias a vos. Hasta luego. Una reflexión sobre lo que hablaba Fraga con relación a esta especie de mini crecimiento de Grabois y al hecho de que él lo insulta a Massa, pero simultáneamente después lo va a votar. Es curioso que Grabois decida por último votar a Massa y no votar a Patricia Bullrich, porque Patricia Bullrich fue compañera de su padre, compañera en el mismo gobierno, en la misma sección de gobierno, en el mismo Ministerio del Interior de Carlos Corach, eran empleados de Carlos Menem, eran fervientes partidarios de Carlos Menem. Y él, Grabois, el hijo, se alimentaba, hizo su sustento y seguramente parte de su carrera gracias al apoyo de su padre cuando trabajaba con Carlos Menem. Me detengo acá, porque tengo esta charla, este diálogo con Javier García, sobre todo sobre los distritos importantes y controversiales que hay hoy en la Argentina, recordándoles también que luego les vamos a pasar la lista completa de las medidas del paquete fiscal que la Argentina se compromete con el fondo. Vamos con Javier entonces. Se votó en muchos lados y se va a seguir votando, pero hay algunos que la política tiene especialmente los ojos puestos y colocados, no tanto por su representatividad poblacional, sino porque le importan a la política. Por ejemplo, uno que reúne los dos requisitos es la ciudad de Buenos Aires. Y ahí estamos viendo una de las internas tal vez más, no sé si sangrientas es la palabra más aplicada, pero una de las más intensas entre lo que es Martín Lustó o la escudería de Horacio Rodríguez Larreta, o él trata de desprenderse de esa figura, pero bueno, lo que es la interna entre Martín Lustó y Jorge Macri. Muy pendientes a qué va a pasar en esa interna entre si puede ser o no el final del macrismo en la ciudad de Buenos Aires. En eso contribuye Rodríguez Larreta. Claro, Rodríguez Larreta, que le cuesta decir que apoya a Jorge Macri, porque él dice, no lo nombra, dice que apoya a los candidatos del PRO, pero recorre la ciudad de Buenos Aires acompañando y tomándose fotos, sonriendo y comiendo pizza con Martín Lustó. Una rara manera de acompañar al candidato de su partido. Escúchame, más allá de que Lustó tiene un montón de gente colocada ya en la conducción de la ciudad de Buenos Aires, lo cierto es que si llega a ganar, no solo se acaba el macrismo, también se van a acabar la gente que está con Rodríguez Larreta. Bueno, muchas que sí, y otras seguramente será parte de la negociación con el equipo de Lustó, continuará. Por eso la interna es tan feroz,
porque está dividiendo tan fuertemente las aguas que si gana Jorge Macri va a desprenderse de un montón de gente del gobierno de Larreta, que es gente de Lustó, del grupo de Jacobiti, del grupo de Nosiglia, y si gana el grupo de Lustó, seguramente se va a desprender de todos los resabios o los últimos resabios del macrismo de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pasemos a otro distrito. Bueno, y el otro distrito, por envergadura territorial, es la ciudad de Córdoba, que está abriendo las urnas en este momento. Esta misma noche está abriendo las urnas para ver el ganador, si se termina confirmando el ganador entre Rodrigo de Loredo o Daniel Pastarini. Es otra de las elecciones que donde la política está con los ojos allí, precisamente porque Rodrigo de Loredo es otro de los hombres de la escudería de Horacio Rodríguez Larreta, que vienen de un gran triunfo. Ya tuvieron un auto ganador hace muy poquito en Santa Fe, con el triunfo de Puyaro. A ver si se da esta otra doble victoria. Ahora, perdóname, Javier, pero yo no entiendo esto. Si Rodríguez Larreta dice que va a pactar con Schiaretti, si va a pactar con Giargiola, va a pactar con el rival ahora de Loredo, es todo lo mismo. ¿Para qué van a elecciones? ¿Para qué es lo que van a dirimir ellos si ya están juntos y posiblemente hasta estén juntos con Massa? Bueno, esa pregunta que vos te haces es la que se hace mucha gente, porque hasta ahora nadie explicó por qué anunciaron una alianza a 10 días de que se votara en Córdoba para gobernador, que Luis Juez siente que fue el gran perjudicado de ese anuncio que después nunca se terminó de confirmar y que también llegaría también a la Intendencia de Córdoba con esta alianza entre gente de Rodríguez Larreta como de Loredo y gente de Schiaretti, de Yayora, que sería Daniel Pastarini. Bien, después no tenemos nada en la provincia de Buenos Aires. Claro, y la provincia de Buenos Aires es otro mundo donde te separé 4 intendencias donde están todos los ojos puestos, principalmente, por ejemplo, la de Hurlingham. En Hurlingham se produce el enfrentamiento entre el actual intendente, Zabaleta, que tuvo que irse al gobierno nacional, después tuvo que regresar porque la Cámpora le estaba manipulando y estaba tomando todas las cajas y todos los controles, volvió desesperado y decidieron hacer una tregua para zanjar sus diferencias, notables diferencias en esta interna que se viene ahora entre Damián Scielzi, apoyado fuertemente por Máximo Kirchner, y Zabaleta, el actual intendente. Todo está puesto ahí porque la Cámpora juega fuertes boletos en arrebatarle la intendencia a Zabaleta. ¿Y cuál es el significado político de Hurlingham? Mira, el significado político parece ser un viejo resquemor con Zabaleta por este coqueteo con el albertismo, además de esta voracidad territorial que ha mostrado Máximo Kirchner desde que tiene la jefatura del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en Hurlingham ha logrado a través de Scielzi hacer una cuña muy fuerte que lo tuvieron durante un tiempo, pero ahora regresó Zabaleta y se disputan el poder casi a espadazos, ¿no? Como en la Edad Media. ¿Y las otras 2 jurisdicciones o 3? Y tenemos, bueno, en la madre de todas las batallas, que es La Matanza, en donde siempre el peronismo, es una interna del peronismo, ahí la que están todos observando, que es la interna entre Espinosa y Patricia Cubría, la esposa de Pérsico, que... Pero perdón, ahí ¿desde cuándo Pérsico es peronista? Bueno, Pérsico sí. Porque yo lo que sé es que Pérsico es dirigente de barrial y católico enamorado del Papa, pero peronista me parece que era una fracción opuesta al peronismo en términos generales. Bueno, pero como decía el general, peronistas somos todos, ¿no? Aparte de quién está un poco más arriba o más abajo, ¿cuál es la naturaleza? Es dominar el territorio más grande que hay en la provincia de Buenos Aires. Exacto, sería la primera vez es la primera vez que el poder peronista está no solamente amenazado en La Matanza por la oposición, sino también por una fracción interna muy importante que habrá que ver la envergadura de los votos, pero que tiene tal envergadura que fíjate que Máximo Kirchner ni siquiera todavía se pronunció en favor de ninguno de los dos. Es una de las pocas localidades en donde por ahora se mantuvo presidente. No dijo que apoya a Espinosa, ni dijo que apoya a Cubría. De hecho, hace poco se lo vio cenando en la casa de Pérsico. Y hace poco también Cristina se sacó una foto con Patricia Cubría. Tal vez una casualidad. Sí, bueno, pero Cristina y Maxi no pueden decir nada porque Espinosa aparece siempre al lado de ellos. Es tradicional la presencia de este varón del conurbano al lado de los Kirchner. Por eso te digo que son gestos ambiguos en donde
Por un lado también está Magario con Axel Kicillof, que es de La Matanza y de Espinosa, y habrá que ver, pero es una interna que están mirando todos también a ver qué sucede ahí, si el poder de Espinosa es erosionado por Cubría, incluso puede ser favorable para la oposición, o si esto de Cubría realmente no tiene la envergadura que parece tener como para amenazar el poder de muchísimo tiempo del aparato peronista en La Matanza. Vamos a la última entonces. Y la última es una curiosidad, si querés, es Loma de Zamora, que no se enfrentan directamente todavía porque hay una instancia de interna, pero se van a enfrentar o pueden llegar a enfrentarse dos hombres muy vinculados a Martín Insaurralde. Uno, el que fue su jefe de gabinete durante 10 años y que renunció en 2020, que se llama Viñuales, y ese hombre se pasó a Juntos por el Cambio, y el otro es su hombre de confianza actualmente, su mano derecha, Federico Termín, el que lo dejó como su delfín para Lomas de Zamora. Estos dos hombres están muy identificados con Martín Insaurralde para la gente de Lomas de Zamora, lo que obligó, de alguna manera, a Insaurralde a colocarse como candidato testimonial en la boleta de Otermín como primer candidato a concejal, para que la gente a la hora de votar sepa cuál es efectivamente el hombre que es de la casa, el hombre que es de Martín Insaurralde, y no haya ningún tipo de confusión con el hombre que lo acompañó durante 10 años. Bueno, convengamos que Otermín es un hombre vinculado a la cámpora y que Insaurralde en todos estos casos, como es un experto en el tema del juego, apuesta tanto a colorado como a negro, y en cualquiera de los dos gana. Sí, puede ser una posibilidad. Bien, les voy a pedir que me aguarden un minuto, porque en el final viene lo mejor, tanto sobre el fondo como sobre la política y las próximas elecciones. Un minuto nomás de espera. Bien, al concluir hoy, quiero hacer dos referencias. Primero, con el resultado electoral tanto de España como el de Córdoba de hoy, hay que tomar en cuenta la falla de los encuestadores. Y por lo tanto, todo esto que nos alimentamos, ciudadanos comunes, periodistas que también somos ciudadanos comunes, opinadores, etcétera, finalmente nos creamos una fantasía sobre quién puede ganar o quién puede dejar de ganar. Y sin embargo, después se frustran esas aspiraciones o se frustran esas consideraciones. Primer punto, hay que observar en Córdoba que el señor Yarlora, que era el intendente, hizo una buena gestión y fue premiado en la intendencia, por eso la gente lo vota a Pasarini, que es su delfín. Y eso está por encima de los partidos políticos. Otro detalle, a la reunión esta de Córdoba, que asistieron Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, convencidos de que iba a ganar de Loreto, ni saludan. Este domingo no se saludan. La próxima vez que se crucen, me parece que van a terminar a los cachetazos. Lo más importante, por último, es los detalles de este paquete fiscal que seguramente los compañeros Mura y Dumont les van a contar a ustedes en detalle, pero que en términos generales significan un acuerdo suave, light en materia fiscal, con recortes no demasiado exagerados, como le gustan a Cristina, y esa devaluación encubierta que se menciona en algún sentido no necesariamente tiene que producir un pico de inflación. Lo que sí seguro, vamos a seguir caminando en la cuerda floja. Nos vemos el próximo domingo más completos, mejor vestidos, con Javier García. Hasta el domingo.